información declarando fundado el amparo presentado por la familia sobre la incautación del bien inmueble en Lima y una en Cieneguilla del expresidente. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Gracias. La verdad es que al igual que tú, Fernando, recién he recibido esta sentencia hace unos minutos, entonces no puedo dar una opinión legal muy informada, no la he leído todavía, pero hay que informar dos cosas. Número uno, cuando la Corte Suprema declara fundado un amparo en segunda instancia, esa ya es una decisión definitiva. Contra esta sentencia ya no se puede ir al Tribunal Constitucional. Es decir, este amparo es firme. Pedro Pablo Kuczynski ganó este amparo y seguramente va a recuperar la posesión de las casas que habían sido incautadas, una de ellas en San Isidro, la otra, si mal no recuerdo, creo que en Cieneguilla. Así es, exactamente. Yo tengo la impresión de que en este caso se cometió seguramente una arbitrariedad. Hay personas que no están condenadas de delitos, solamente investigadas, que les incautan sus inmuebles y a veces los inmuebles son vendidos, son rematados. Es decir, yo todavía no soy culpable, solo soy investigado, pero ya me despojaron de mis propiedades, prácticamente me quitan todo y no lo puedo recuperar después. Entonces, en principio, creo que es una decisión bien fundamentada en derecho. Habría que revisarla para dar una opinión más informada después, ¿no? ¿Tiene alguna opinión sobre se está levantando el embargo, ¿no? El embargo que sucedía frente a su casa, porque era un embargo registral y lo que ahora tienen es plena soberanía. Incautación, ¿no? me parece sí, no era un embargo registral, no, era una incautación. Le quitaban la casa y ya no habían unos papelógrafos enormes, él no podía entrar, no podía hacer nada. No podía usufructuar, no podía disponer de su bien. Y ahora lo va a poder hacer. De acuerdo. Si ese es el acuerdo de la justicia, nosotros no tenemos por qué oponernos. Muchas gracias, señor Mario Ríos, que no le he presentado todavía. Usted es abogado también, es integrante de la Comisión Política Nacional de Nuevo Perú, ¿no? Y fue candidato, me parece, al Congreso, al Congreso. Juntos por el Perú. Entonces, lo que queremos saber de ustedes es en qué situación se halla esta mesa directiva frente a su margen de acción durante los 12 meses, comenzando por el tema constitucional, porque hemos visto que hay uno de los 4 miembros que ha jurado por la Asamblea Constituyente, que es un tema al cual ha dedicado mucho tiempo usted, señor Gersi. Cuéntenos, por favor, cómo reaccionó cuando vio al señor Valdemar juramentando por la Asamblea Constituyente y no por la Constitución vigente. Bueno, esa es una postura que Valdemar Cerrón ha tenido de manera muy consistente, no es una sorpresa. Todos nosotros sabemos que la posición de la mayor parte de la izquierda peruana, incluyendo Perú Libre, es a favor de la Asamblea Constituyente, entonces no es novedad, ¿no es cierto? La lista 1, más bien, es una lista que garantiza que lo más probable con esta mesa directiva es que no haya el tema de la Asamblea Constituyente en agenda, porque esta mesa directiva tiene una representación de izquierda, pero más o menos representa al Congreso en su conjunto. Si triunfaba más bien la lista alternativa, que era la lista 2, ahí era mucho más probable que prosperase la agenda de la izquierda extrema en el Perú, ¿no? Entonces sería... Pese a ser presidida por un miembro de Acción Popular. Pese a ser presidida por un miembro de Acción Popular y por los sectores de Acción Popular que han sido aliados, que fueron aliados del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Digamos, en el Perú nosotros nos molestamos, nos indignamos cuando los políticos están enfrentados, también nos indignamos cuando los políticos están trabajando juntos. Yo creo que tenemos que construir una cultura un poco más tolerable a los acuerdos políticos, lo cual no significa decir que siempre van a ser buenos, ¿no? Pueden ser buenos, pueden no serlo, pero los acuerdos entre izquierda y derecha per se no son malos. En este caso, los necesitamos, usted parece creer que es un acuerdo comprensible, razonable, que merece ser tolerado y quizás respaldado. Yo creo que tenemos que darles por lo menos la oportunidad de que puedan ellos demostrarnos que es un acuerdo razonable. Señor Mario Ríos, su opinión sobre este tema, la nueva mesa directiva frente al tema constitucional. Sí, bueno, nosotros como Nuevo Perú hace mucho tiempo estamos levantando la bandera de la Asamblea Constituyente. La necesidad de hacer una reforma de fondo del sistema político, económico y social del país, porque el sistema que ha dado la Constitución del 93 ha fracasado. Después de 30 años de implementada, la Constitución del 93 va a cumplir 30 años ahora. Después de 30 años de implementado, lo que ha demostrado es que no ha resuelto ningún problema. Lo que se ha incrementado son las desigualdades, se han incrementado los índices de anemia en la población,
tenemos altos porcentajes de pobreza, no hay inversión importante en términos del desarrollo industrial de nuestro país y lo que tenemos en la práctica es un proceso en el cual ha entrado en crisis el conjunto de instituciones, incluido el Congreso de la República. Lo que tenemos ahora es una mesa directiva que expresa el pacto de impunidad de grupos y de organizaciones criminales que están buscando consolidar un proceso de asalto al Estado. Nosotros estamos frente a... ¿Cuáles son esas organizaciones criminales? Ahí estamos Perú Libre, Fuerza Popular y las otras organizaciones aliadas que han logrado consolidar un pacto. Pero también un son acuerdo criminales. Es un acuerdo político que tienen ellos desde antes. O sea, han tomado el Tribunal Constitucional. Fácilmente Perú Libre le ha cedido todos los miembros del Tribunal Constitucional a la derecha. ¿A cambio de qué? De tener la Defensoría del Pueblo. Y ahora están yendo por la Junta Nacional de Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, tratando de copar todas las instituciones del Estado. Señores, reaccione ante lo que ha dicho, con su permiso, yo debo expresar mi protesta enérgica a lo que ha señalado el señor Ríos, porque lo que ha señalado el señor Ríos es falso, es inexacto. Si nosotros revisamos estadística... de lo dicho por él? Sí, eso es lo que voy a precisar. Es falso que en el Perú haya aumentado la desigualdad. En el Perú ha disminuido la desigualdad sensiblemente, enormemente, en los últimos 30 años durante la vigencia de la Constitución del 93. Aquí se puede ver el gráfico, inclusive, ¿no? Es absolutamente falso que el Perú sea más pobre. El Perú es mucho más rico. Y todas las estadísticas sociales, mortalidad infantil, por ejemplo, también han mejorado. Entonces, el Perú, yo no estoy en contra de la izquierda per se. El Perú necesita una izquierda institucional democrática, una derecha institucional democrática, pero los representantes de la izquierda no pueden basar su propuesta política en datos que son objetivamente falsos. Es mentira que en el Perú haya aumentado la desigualdad. La desigualdad... Bueno, mentira quizás es mucho decir, es inexacto. Mentira supone dolo, ¿no? Que no sabemos yo no estoy acusando de dolo, pero es objetivamente falso. ¿No es cierto? No, digamos, yo no quiero acusar las intenciones de las personas. Remitámonos a las cifras, señor Ríos. Sí. Usted reitera que todo ha sido malo en el Perú los últimos 30 años. Hay más pobreza y más desigualdad. Reitero, 70% de personas de anemia, de niños entre 6 meses a 36 meses. En ciertas regiones. Ese no es el promedio nacional. En las regiones justamente que están protestando más. Ninguna tiene 70%. Ninguna tiene 70%. 70%. Mire los indicadores. Mire los 69. 59. No, por eso. Cajamarca y Puno. Bueno, estamos hablando de Puno, estamos hablando de Purímac, estamos hablando de Huancavelica, que son las regiones que están más movilizadas. 60% en anemia. Señor, veamos las estadísticas. Pero sobre cifras económicas. Ya, por eso. Sobre cifras económicas, ¿cuál es el indicador importante que tenemos nosotros de igualación de oportunidades en la población? Tenemos cada vez un sistema educativo que ha empobrecido, que ha producido universidades básicamente dedicadas supuestamente a formar profesionales, pero en la gran mayoría estamos teniendo universidades que no investigan, que no hacen ciencia, que no desarrollan. Y lo que estamos teniendo es en la práctica no el desarrollo de un aparato tecnológico industrial de investigación científica. Y lo que tenemos es muchos jóvenes desplazados del sistema laboral. No tenemos un incremento importante en términos de calidad productiva, en términos de la educación. No tenemos las mismas oportunidades en términos... Y todo eso es consecuencia, según usted, de la Constitución del 93. Yo no estoy diciendo que es la Constitución, pero hay algunos que dicen que la Constitución del 93 ha sido maravillosa y que ha logrado casi el paraíso. Maravillosa no he escuchado hasta ahora. No, yo he escuchado pero que hay logros defensores que han sido promovidos a partir de ese marco. Eso sí he escuchado, pero maravillosa, no sé. ¿Usted cree que es maravillosa? La Constitución tiene aciertos, tiene errores también, tiene deficiencias. Y es fruto de un golpe de Estado. Eso es clarísimo también. En eso están de acuerdo. Eso es clarísimo también, no lo estamos negando. Digamos, pero tenemos que tener claro qué cosas tienen que ver con la Constitución y qué cosas no tienen que ver con la Constitución. Si en el Perú hay una universidad mal gestionada que no investiga, eso no tiene nada que ver con la Constitución. Si la Constitución dice las universidades tienen que investigar, eso no va a significar que van a investigar. Ese es un problema de gestión, de administración de la universidad, pero no hay relación causal entre los problemas que denuncia el señor Ríos, que son problemas reales, y la propuesta de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? La Constitución la podemos mejorar, pero el problema de la propuesta de la Asamblea Constituyente es que, por definición, una Asamblea Constituyente tiene poder absoluto, concentra el poder, no se sujeta a ninguna limitación. Entonces, la izquierda en el Perú quiere un espacio de poder absoluto, ¿para qué? ¿No es cierto? De repente, para concentrar el poder
e implementar modelos autoritarios de gobierno, como vimos el 7 de diciembre del año pasado. Señor es decir, Ríos, ¿qué una contesta izquierda usted? peruana más democrática, que ya deje de amenazar a la gente con esta propuesta de concentración del poder. ¿Cuáles son las propuestas de fondo? Estamos en un tema modificación? político, ahora ya no solamente sobre resultados económicos. Y yo complementaría la pregunta refiriéndome a los casos de asambleas constituyentes en otros países que han conducido, como se sabe, en Bolivia, en Venezuela, etcétera, a lo mismo, perpetuar en el poder al gobernante de turno. ¿Qué garantías hay de que una asamblea constituyente como la que usted desea profundice en nuestra democracia y no la distorsione? Primero, que el modelo de Asamblea Constituyente o Congreso Constituyente Democrático, muchos de los países lo tienen como base al modelo de Fujimori. Hacer un golpe de Estado, cambiar la Constitución y pretender perpetuarse en el poder. Hubo referéndum. ¿No es cierto? Pretender perpetuarse en el poder. Sí. Con un referéndum también cuestionable, porque no es que haya sido totalmente limpio ese proceso, no estaban garantizadas las condiciones democráticas para ese proceso, se hizo un referéndum donde supuestamente ganó el sí por poco margen. Bueno. Ya, pero independientemente, ese es el modelo. Nosotros no estamos planteando un modelo de esa naturaleza, estamos planteando hacer una nueva constitución en democracia. Y sería la primera vez en un país, en nuestro país, que hagamos una propuesta de cambios constitucionales en democracia. Por eso estamos pidiendo que se pida a la población que se manifieste, si está de acuerdo o no está de acuerdo con una asamblea constituyente. Por lo menos, en términos de opinión pública, cerca del 69% está opinando por una asamblea constituyente. Segundo, es una asamblea constituyente donde se va a elegir pues, a quienes van a hacer la constitución política. No es la izquierda la que va a entrar a la constitución política. Eso va a ser producto del voto democrático de la población. Y lo que vamos a tener como resultado luego es una asamblea constituyente que va a elaborar una constitución que luego se plantea que nuevamente sea consultada con la gente, si están de acuerdo o no con ese contenido. Lo que ha sucedido más cercanamente en el tiempo y en el espacio en Chile, ¿no le genera dudas? Sí. La experiencia chilena es desastrosa en materia de asamblea constituyente, ¿no? Lo que ha significado es que la izquierda ha hecho posible que la extrema derecha gane. Claro. Claro. Ya, ¿Por qué? Porque ha habido errores de base. El problema principal, cuando hablamos de un marco político de base de constituir el país, estamos hablando de un marco político que tenga como criterio principal un plan de lo que queremos como país todos. Lo que queremos como país todos. Pero manifiestamente no queremos todos el mismo camino para llegar a los objetivos que Pero discutamos eso abiertamente entre todos y veamos cuáles son los puntos de consenso en términos de la construcción del proyecto país. Aquí lo que me amerita una reflexión a mí es que pedir la Asamblea Constituyente es como pedir un cheque en blanco. La Asamblea Constituyente, una vez que se instala, no conoce límites a su poder. La Asamblea Constituyente en Venezuela, por ejemplo, intervenía en municipalidades, declaraba la nulidad de sentencias, declaraba la nulidad de leyes que aprobaba el Congreso. Es un poder por encima del poder. ¿Por qué la izquierda quiere constituir un poder por encima del poder? ¿Por qué no plantea una agenda de reforma dentro de los marcos institucionales que ya tenemos? Si la izquierda quiere proponer que haya empresas estatales, que presenten su proyecto de ley. Si la izquierda quiere que en el Perú haya más impuestos, impuesto a la riqueza, que presenten su propuesta. Pero tengamos el debate de fondo. Lo que es peligroso es la reivindicación de los sectores de izquierda que no deslindan de las dictaduras latinoamericanas de querer crear un poder por encima del poder. Porque el poder absoluto tiende a la corrupción absoluta y al avasallamiento absoluto, y en América Latina ya tenemos que dejarnos de la refundación permanente, ¿no? Trabajemos dentro del marco institucional y si la izquierda tiene buenas propuestas, sus buenas propuestas serán aceptadas dentro del marco institucional sin necesidad de demoler las instituciones, ¿no? Pero señor Ríos, no es exacto. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, un modelo, como usted lo planteó bien, con todos los problemas y imperfecciones, el modelo de Chile en términos de cómo construir un proceso democrático lo más amplio posible. Pero fue desastroso lo que ¿Qué pasó? En Chile. Justamente que las fuerzas políticas no tuvieron la capacidad de leer el conjunto del escenario y el conjunto de opciones y alternativas. Se cerraron solamente algunas opciones, que fue lo que lamentablemente llevó a un referéndum como el que hemos tenido. ¿Y qué diferencia hay entre su propuesta de asamblea constituyente y la de Vladimir Cerrón? Nosotros estamos por una consulta democrática a la población. Nosotros estamos porque
Primero que también supuestamente él está a favor de una asamblea constituyente. Sí, ciertamente. Sí. No ha desarrollado su concepto, simplemente ha planteado estar a favor de una asamblea constituyente. Lo que dice parece darle la razón al señor Gersi, porque lo que el ideario dice es que tener el gobierno no es lo importante es tener todo el poder y la vía es la asamblea constituyente. Eso es lo que dice el ideario de Perú Libre. ¿Está usted de acuerdo con ese ideario o no? Nosotros estamos por la propuesta de que todo esto salga producto de una consulta democrática a la población, bueno, que haya el ejercicio de la democracia, no solamente en la elección de quienes van a hacer la Constitución, sino también en la consulta del resultado del proceso constitucional, que se le consulte al pueblo. Y por lo tanto eso obliga a un acuerdo político no solamente de la izquierda, sino de toda la sociedad peruana. ¿Bajo qué condiciones es que ustedes, como Nuevo Perú, fueron aliados del gobierno de Pedro Castillo? En la implementación de un programa de cambios. Hacer un programa de cambios que estaba en nuestra propuesta de Perú al Bicentenario y que lamentablemente el gobierno no implementó. El gobierno desairó al pueblo e empezó a hacer otras acciones que no tenían mucho que ver con respecto al ideario que ¿Cuándo se dieron cuenta de eso? ¿Cuándo rompieron ustedes con Pedro Castillo? Nosotros hemos roto a los 4 o 5 meses con el gobierno de Castillo. Claro, políticamente. Tengo entendido eso no que le usted... queda claro a la opinión pública, ¿no? Bueno, que por favor le decimos a la opinión pública... Alejandro Sánchez estuvo hasta el final, ¿no? Y fue no, el que Roberto Sánchez. Y Roberto Hay otro Alejandro Sánchez Sánchez. Me da alergia el nombre. Y no es de Nuevo Perú. Es de Roberto Juntos por Sánchez, el Perú. Juntos por el Perú. No es de Nuevo Perú. Bueno, para la opinión pública, esas sutilezas, Juntos por el Perú, Nuevo Perú, postuló con el partido. Fue miembro de la bancada, es miembro de la bancada y el partido que usted representa no estuvo defendiendo la democracia en el momento en el cual la democracia estuvo en peligro mortal. Más bien, fueron cómplices de este gobierno de Pedro Castillo y de su programa autoritario, lo que quedó evidenciado el 7 de diciembre. Nosotros hemos defendido la democracia, hemos salido a las calles, nos hemos movilizado cuando había la pretensión de declarar un fraude inexistente por parte de determinadas fuerzas autoritarias de la derecha, que se fueron incluso a quejar a la OEA, a quejar a la Unión Europea sobre el tema de supuesto fraude que ellos habían inventado y que nunca hubo. Sí, pero y nosotros salimos a la defensa democrática del voto. ¿Cuándo es que rompieron? ¿Cuándo es que deslindaron usted con Pedro Castillo? Claro, nosotros al momento que constituye el gabinete Valer. El gabinete Valer, que duró muy poco, en esos momentos nosotros... Después de Guido Bellido, ¿no? Y antes de Aníbal Torres. No, claro, sí. Claro. Pero usted ha sido nombrado en el Ministerio del Interior bajo Pedro Castillo en mayo. No, yo no he tenido ningún nombramiento. ¿No? Está ahí cuando es usted con mi hermano, que es Mario César. Yo soy Mario Edgar. Ah, acá hay un error. Mario César Ríos Barrientos, efectivamente. Yo soy Mario Edgar. Usted. Bueno, hay dos Marios Ríos en su familia. Sí, hay dos. Bueno, en fin, de acuerdo. Tomo nota, no es Mario César, es lo que dice acá. ¿Usted es Mario? Edgar. Ya, bueno. En fin, y yo nunca he estado en el gobierno de Castillo en ningún puesto. En ningún puesto, ya. Muy bien, gracias por aclararnos eso. ¿Qué responde usted a lo que ha dicho el señor Gersi sobre el riesgo de que una asamblea constituyente se apodere de todo el poder por ser justamente poder constituyente? Porque lo que se tiene que es convocar justamente este proceso constituyente con los límites que tiene que tener el proceso. Eso es jurídicamente imposible. Y una contradicción en términos. A ver, ¿por qué es jurídicamente imposible? Porque la naturaleza misma de la Asamblea Constituyente es un poder que no conoce limitación alguna y que precisamente por no conocer limitación alguna es que puede dar lugar a un nuevo orden constitucional. Esa es la definición de Asamblea Constituyente desde la Constituyente. Pero en Chile es cierto que coexistió con el Congreso. Coexistió con el Congreso, pero los límites que el Congreso intentó ponerle a la Asamblea Constituyente no fueron efectivos. El Congreso dijo, constituyente, tú vas a actuar bajo estas reglas, y el primer día la constituyente dijo, estas reglas yo no las respeto, tengo estas otras reglas que yo mismo me invento. Es decir, la constituyente solo reconoce su propia autoridad, no reconoce ninguna otra autoridad. Por eso Señor Ríos, ¿por qué no promover un debate sobre los objetivos que ustedes tienen, de manera tal que se pueda reformar la Constitución? ¿no? Claro, nosotros estamos ¿para qué quieren cambiar la Constitución? Nosotros el tema de fondo. Porque salgamos de esta crisis. No podemos seguir permaneciendo en nuestro país en crisis permanente con los problemas de gobernabilidad que estamos teniendo durante los últimos 6 años. Pero eso es por en el marco de esa Constitución, o por los partidos y la corrupción. No, es que tiene que ver todo. Hay un marco institucional donde se desarrollan las cosas. Las cosas no se desarrollan en vacío. Señor Ríos, usted puede cambiar la Constitución sin una asamblea constituyente. Más de 40 reformas de la Constitución
Constitución. Lo que pasa es que a la izquierda no le interesa mejorar la Constitución. Lo que la izquierda quiere es el poder absoluto para hacer el Estado de nuevo, pero a su imagen y semejanza. La parte política de la Constitución se puede arreglar con algunas reformas, ¿no? Mejorar la cuestión de confianza, la vacancia, bicameralidad. Pero ustedes, ese tipo de reformas se han opuesto. Cuando en el Congreso han querido mejorar la Constitución, ustedes han votado en contra y han trabado todas las reformas que el Congreso proponía a la Constitución. De esta Constitución se han cambiado más de la mitad de los artículos. Justamente, pero eso prueba lo que es. Y no ha resuelto el problema. Lo que tenemos es una mayor crisis política. ¿Qué es lo que quiere cambiar ahora de la Constitución? Supuestamente hubo las reformas políticas de Vizcarra, ¿no es cierto? Del año... Algunas. Del año 2019. Bueno, ¿cuáles son las reformas? ¿Cuáles son las reformas? ¿Cuáles son los cambios que han habido? O sea, no es un problema solo... Que no hay reelección. Eso fue aprobado por referéndum. Por ejemplo... por referéndum. Y mire lo que tenemos como resultado. Este Congreso tomado por los grupos que están tomando este Congreso y que en la práctica está en un plan de captura del Estado. De la bicameralidad votaron en contra. ¿Por qué? Porque la gente ya había sido consultada. La crisis política. Gente ya había sido consultada. El 2019 si quería o no la bicameralidad. Y la gente votó más del 90% en contra de esa propuesta. Entonces, estamos... Un referéndum con trampa, ¿no? En paquete, ¿no? Bueno, pues... ¿Por qué es que el Congreso no puede modificar los temas que no le gustan a usted de la Constitución, puesto que es una asamblea elegida por el pueblo, que tiene legitimidad, nos guste o no? ¿Por qué es que hay que reemplazar el Congreso y crear una institución diferente que implica los riesgos que ha señalado el Porque ha Congreso? demostrado lo que pasa con el Congreso. La propuesta supuestamente de reforma constitucional para crear la bicameralidad venía con la trampa de la reelección de los congresistas. Esos son. Las preocupaciones principales. Usted, lo que tenemos son leyes que lo que buscan es eliminar la colaboración eficaz. Tenemos leyes que buscan elaborar, eliminar el sistema de calidad de la educación. Señor Ríos, perdóneme, pero usted está siendo demagogo. En todos los países del mundo está prevista la reelección parlamentaria, porque un parlamentario que no tiene reelección piensa en el corto plazo. Lo escogen y ya no le importa a sus electores, se vuelve corrupto. En cambio, si hay posibilidad de reelección, está alineado el interés del parlamentario con el elector. En ningún país del mundo, salvo el Perú, se prohíbe la reelección parlamentaria. Es más, los organismos internacionales, la Comisión de Venecia, que forma parte del Consejo de Europa, ¿qué fue lo que recomendó? Restringe la reelección al Ejecutivo y a los alcaldes porque manejan presupuesto. Se puede mezclar gestión con campaña. El parlamentario no maneja presupuesto. Señor Ríos, esa reforma es un despropósito. Sea conciso en su respuesta final, por favor. Sí, no, muy concreto. O sea, lo que el señor nos está planteando, y obviamente yo no lo voy a adjetivar porque no es mi costumbre adjetivar a nadie. Ya, pero creo que hay un vacío de conceptos absoluta. No nos está planteando los problemas de fondo, solamente nos estamos dedicando a parchar las cosas y no estamos trabajando el problema principal que tiene el país, que no tenemos un proyecto país colectivo que empuje a la nación. Y una asamblea constituyente, ¿a usted le parece que garantiza que va a conseguir y la asamblea constituyente, desde el punto de vista... Salvo el poder absoluto, todo es ilusión para el izquierda en el Perú. Muchas gracias por haber estado acá. El tiempo nos ha vencido, son las 7:30. Gracias por su presencia, que tengan felices fiestas ambos. Muchas gracias. Y que nos podamos ver mañana a lo largo de la programación de RPP, que tendremos un programa especial con motivo del 28 de julio.